Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más nos podemos encontrar por medio de este medio virtual que nos permite estar juntos a pesar de que estemos cada uno en nuestras casas. Y qué lindo que es que podamos compartir un domingo más la palabra de Dios. En esta tarde quería compartirles con ustedes un tema que hace rato que viene rondando en mi corazón, rondando en mi mente, y venía meditando en él hace un tiempito, y tiene mucho que ver con todo esto que estamos viviendo, que nos hace que estemos separados, que no podamos estar juntos, que no podamos ver a nuestras familias, no podamos juntarnos en la iglesia. Y yo me ponía a pensar en todo lo que significó para el mundo toda esta pandemia. Esta pandemia trajo mucha inseguridad al no saber qué es lo que iba a pasar. Llevó a mucha gente a correr desesperadamente, desaforadamente a un supermercado a poder abastecerse, comprar de más, comprar como si no hubiera la posibilidad de comprarlo nuevamente. Llenaban sus carritos de productos de limpieza, de productos de desinfección. Nosotros en la iglesia, antes que se supiera que se iba a cerrar, queríamos encontrar alcohol en gel para poder tener en la entrada, para que cada uno de nosotros nos higienicemos, y no podíamos encontrar en ningún lugar porque la gente había corrido abarrotada y todo el mundo estaba acaparando para no vender y por miedo a no quedarse sin, y no se encontraba lo necesario para poder encontrar ese alcohol en gel, hasta que lo pudimos encontrar. Y esto llevó a tener mucha inseguridad, mucho miedo a lo que iba a pasar. Sabemos que mucha gente perdió el trabajo, que mucha gente tiene problemas económicos, muchos empresarios no pueden pagar los sueldos. Sabemos que la situación es bastante difícil, y esto trajo intranquilidad, trajo miedo, trajo inseguridad. Eh, y a los creyentes también, porque no estamos exentos a vivir ese tipo de situaciones nosotros como hijos de Dios. Nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas, podemos perder el trabajo, podemos tener dificultades en nuestras vidas, tener pérdidas, etcétera. Pero yo me ponía a pensar, y esto me llevó a reflexionar a la bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios, a tener a nuestro lado a Jehová Jireh. Y este es el tema que yo quería traer en esta tarde. Jehová Jireh. Nosotros sabemos que tenemos al lado nuestro un Dios que es, y lo sabemos de la escuelita dominical, y lo sabemos de chicos, somos creyentes desde chiquito en la escuelita, sabemos decir y nos enseñan de que tenemos un Dios que es omnipotente, tenemos un Dios que es omnipresente, tenemos un Dios que es omnisapiente, y tenemos un Dios que está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades. En Él encontramos todo lo que nosotros necesitamos para vivir en plenitud. Él suple todas nuestras necesidades físicas, materiales y espirituales. Todo eso nosotros lo sabemos y siempre está rondando en nuestra mente de que Dios, y saber que Dios suple todas nuestras necesidades físicas, materiales y espirituales. Pero muchas veces nosotros tenemos incertidumbre ante las situaciones que nos toque vivir, tenemos miedo a las situaciones que nos toque vivir, y nos olvidamos de que tenemos a nuestro lado a ese Jehová Jireh que está dispuesto a proveer todas nuestras necesidades, que es nuestro proveedor. Y yo me busqué lo que significaba la palabra Jireh, y la palabra Jireh es de origen hebreo y significa la disposición de Dios para sustentar a su pueblo, proveyendo lo necesario. Y fíjense qué bendita esperanza y qué bendita seguridad tenemos nosotros como hijos de Dios,
y que tenemos a ese Jehová Jireh que está dispuesto a sustentar todo lo necesario y a suplir todo lo necesario para su pueblo. La primera vez que aparece la palabra Jireh, que aparece Jehová como Jehová proveedor, lo encontramos en Génesis 22, 13 al 14. Génesis 22, 13 al 14 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y vio, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Todos sabemos la historia de Abraham con Sara, que eran personas ya avanzadas de edad y que no habían podido tener hijos. Y Jehová en su vejez les promete que iban a tener un hijo, y no solamente que iban a tener un hijo, sino que iban a hacer de ellos una gran descendencia, que iban a hacer de Abraham una gran descendencia. Jehová les promete que iban a tener un hijo, les da la posibilidad de tener un hijo, a Isaac, y luego de un tiempo Jehová se lo pide a Isaac y le pide que suban al monte con Isaac, los dos solos, y que hicieran sacrificio en ese lugar. Dios ve la disposición de Abraham, porque yo me imagino en ese momento la inseguridad que puede haber tenido Abraham en esa situación de que iba sin tener el cordero o el carnero para poder sacrificarlo, sabiendo que Dios iba a encontrar la solución. Y después que pasa todo eso y ve, y cuando estaba a punto de clavarle a su hijo, de sacrificar a su hijo, Dios le dice que se detenga y ve allá, y ve, como dice el versículo 13, y alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham tomó aquel carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en aquel lugar: Jehová proveerá. Qué lindo que es saber que Jehová va a proveer las necesidades de su pueblo. Y la palabra proveer significa preparar, reunir lo necesario para un fin, suministrar o facilitar. Y qué lindo que es que nosotros vemos en esta historia que Jehová reúne, que Jehová suministra, que Jehová resuelve y que Jehová nos da la salida. Jehová Jireh es nuestro proveedor. ¿Y saben qué? Él hace todo lo necesario para proveernos todo lo que nosotros necesitamos. Jehová reúne, Jehová suministra, Jehová resuelve y Jehová nos da la salida. Hace un combo perfecto para que nosotros encontremos lo que nosotros necesitamos. No tenemos que dudar de la provisión de Dios, de parte de Dios. Muchas veces, ante situaciones extremas que nos toque vivir, ante situaciones que nos producen inseguridad en nuestras vidas, nos inquietamos, nos preocupamos por lo que tenemos que pagar muchas veces, por lo que tenemos que comprar y que no tenemos el dinero para hacerlo. Nos preocupamos por la comida, nos preocupamos por las facturas que tenemos que pagar, por los impuestos que tenemos que pagar. Y estamos en nuestra mente preocupados por eso. Nosotros no nos tenemos que preocupar, nos tenemos que ocupar de esas cosas. Está bien que nos ocupemos y está bien que salgamos a trabajar para encontrar el sustento para poder pagar esas cosas. Y está bien que planifiquemos, que veamos todo lo que nosotros tenemos que hacer para
para resolver la situación, pero lo que no tenemos que hacer es preocuparnos. Jesús le dijo a sus discípulos, y lo vemos en Mateo 6, del 25 al 26, Mateo 6, del 25 al 26, dice: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, de qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, como siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Y dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a su codo? No tenemos que dejar de ocuparnos, lo que no tenemos que preocuparnos. Hay un himno que vive y que habla de eso. Es cómo podré estar triste como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Él le da todo lo que necesitan a las aves, que no acumulan nada, y le da lo necesario para la provisión que ellos necesitan. Dios no dice que vamos a vivir en abundancia en ningún lado, sino que va a proveer de lo necesario para su pueblo. Y eso es lo que le dice. Lo que nosotros no tenemos es que preocuparnos, sino que ocuparnos de las cosas que nosotros necesitamos. Y Dios va a suplir lo que nosotros necesitamos. Lo que sí tenemos que preocuparnos es lo que dice el versículo 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Eso sí nos tiene que preocupar a nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Nosotros nos tenemos que preocupar en eso, y todo lo demás va a ser añadido. Sí nos tenemos que ocupar, como decíamos. Muchas veces nosotros nos preocupamos primero, muchas veces nosotros conocemos y sabemos que tenemos un Dios que va a proveer. Tenemos un Dios que, si Él cuida de las aves, va a cuidar de nosotros. Lo sabemos a eso y lo conocemos. Sabemos que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Pero muchas veces, como decíamos, el ser humano, es inherente al ser humano no tener el control, preocuparse cuando no tiene el control de la situación. Nosotros necesitamos tener el control de cualquier situación que nos toque vivir. Si vemos que si vemos que no tenemos dinero para hacer algo, si vemos que no tenemos el trabajo para poder llevar el sustento a nuestro hogar, es inherente al ser humano no preocuparse por eso. Y muchas veces sabemos que no podemos más y le confiamos a Dios pidiéndole, y confiamos en que Dios es nuestro proveedor. Pero muchas veces nosotros no descansamos lo que tenemos que descansar en Señor. Y queremos meter nuestra cosa. Si Dios está proveyéndonos de una forma impensada para nosotros, nosotros queremos meter nuestro granito de arena y ayudarlo a Dios. Dios no necesita que nosotros le ayudemos. Dios sí lo que necesita es que nosotros sigamos lo que Dios nos pide que hagamos. En Éxodo 16 dice, Éxodo 16, dice: esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged
de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme el número de vuestras personas, tomaréis cada uno de vosotros para los que están en su tienda. Acá lo viene hablando acerca del maná. Cuando Dios le dio instrucciones de que Dios iba a proveer el alimento que ellos necesitaban para poder vivir en el desierto su pueblo. Y Dios le proveyó y le dio el maná. Y lo que hizo el pueblo es querer ayudar a Dios y no confiar. Dios había dejado instrucciones necesarias, instrucciones específicas para que el pueblo recogiera lo que hacía falta para ese día, que no guardara nada para mañana. ¿Qué hizo el pueblo? No hizo caso y en su inseguridad, en su querer ayudar, en su querer intranquilidad, en no confiar en ese Dios, plenamente en ese Dios proveedor, juntó lo que no tenía que juntar, que era lo que sobraba, y eso se puso en mal estado y no sirvió. Dios da instrucciones específicas. Por eso nosotros tenemos que ocuparnos en lo que Dios nos dice que hagamos y no preocuparnos por lo que va a pasar mañana. Tenemos que confiar en que Dios va a proveer y que Dios va a dar lo necesario para nuestra vida. Dios quiere enseñarnos a que Dios va a dar lo que nosotros necesitamos y que no tenemos que estar preocupados por el mañana. Quiere enseñarnos a depender de Él, a depender de ese Jehová Jireh, a depender de ese Jehová proveedor para nuestras vidas. Si todo se desvaneciere, si todo parece oscuro, no tenemos que preocuparnos porque nosotros tenemos que confiar en que Dios va a proveer lo necesario para nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado de historias de creyentes que no tenían qué comer y oraron y se depositaron en las manos de Dios, confiando en que en ese Jehová Jireh, en ese Jehová que iba a proveer lo necesario para sus vidas, y oraron y con tal fe que ponían un plato de comer en la mesa sabiendo que no había nada, y pasaba y tocaban el timbre, un carro que se le había roto la rueda del carro, y tenían esa leche que se iba a poner fea si no se las daban, y le daban lo que necesitaban para específicamente para lo que necesitaban para todos los integrantes de esa familia. Tenemos historia, hemos conocido un montón de esas historias, y creo que cada uno de nosotros sabemos y conocemos situaciones en nuestras vidas donde hemos visto la mano de provisión de nuestro Dios, en nuestro trabajo, en situaciones extremas en nuestra vida, que Dios ha provisto lo necesario y mucho más. Tenemos que estar tranquilos en que Dios va a proveer lo que necesita nuestra vida y mucho más. Tenemos que confiar en ese Jehová Jireh. La provisión de Dios, como decíamos recién y como veíamos, requiere obediencia, requiere seguir los pasos que nuestro Dios muestra para poder recibir la provisión de Dios. Jehová va a proveer para tu familia, va a proveer para alimentar de tus hijos, va a proveer todo lo que tu vida necesita y tu familia necesita. Simplemente tenés que obedecer y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y descansar en Él. Salmos 37:4 dice, Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová, deleítate en buscarle primeramente a Él, deleítate en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Dejemos actuar
a ese Dios que quiere ser ese Dios y ese Jehová Jireh, que quiere proveer todo lo necesario para nuestra vida. Deleitarse es buscar de la promesa de Dios y asirse de ella. Deleitarse significa regocijarse. Deleitarse significa gustar de lo que Dios tiene para nosotros. Gustar de ese Dios proveedor. Deleitarse es gustar de ese Dios que quiere proveer todo lo necesario para nuestra vida. Y ese Dios y ese Jehová, que es Jehová Jireh, proveyó desde un principio lo que necesitaba nuestra vida. Proveyó de ese Salvador que necesitaba nuestra vida. Nuestra vida no tenía salida. Nuestra vida estaba sin rumbo. Nuestra vida estaba destinada a una muerte eterna a causa de nuestra separación por causa del pecado que veníamos acarreando. Y Jehová, que es Jehová Jireh, que es Jehová proveedor, proveyó de ese sustituto para pagar el precio que costaba nuestra vida. Proveyó de ese, como en el caso de Abraham, que necesitaba ese carnero para hacer ese sacrificio, proveyó de ese cordero sin mancha, sin pecado, que necesitaba para pagar el precio de tu vida y de mi vida. Proveyó a su Hijo en la cruz de Calvario, sufriendo los dolores que sufrió, llevando sobre él la carga de tu pecado y de mi pecado. Ese Jehová es Jehová Jireh, y ese Jehová es el que está a tu lado en cada circunstancia de tu vida. Ese Jehová proveyó ese sacrificio perfecto en esa cruz, proveyó ese Hijo que dio a nuestro alcance esa salvación tan grande. Y a vos, mi querido hermano, que me estás escuchando y todavía no has tomado la decisión por Cristo en tu vida, ese Jehová y ese Dios que es un Dios proveedor, te da a tu alcance y te provee a tu alcance la salida que necesita tu vida, que es confiar en ese sacrificio que fue hecho en esa cruz por vos y por mí, en ese sacrificio que da a nuestro alcance esa salvación tan grande y que te abre la posibilidad de que pases a ser un hijo de Dios. Solamente tenés que creer en ese Dios proveedor, que proveyó a su Hijo Jesús a morir en la cruz de Calvario por vos y por mí. Que el Señor te bendiga y que nos bendiga a nosotros como hijos de Dios, a confiar en ese Dios proveedor, a confiar en ese Jehová Jireh.